Coronavirus en los gigantes asiáticos. Entre la democracia y la dictadura, la cultura colectiva es el mejor antídoto. Estamos con Julián Barsasky. Gracias, Julián, por estar aquí. Muy buenas tardes, Luciana. Julián es periodista, autor de 2 libros interesantísimos sobre algunos de esos países. Uno es Corea, 2 caras extremas de una misma nación, y el último, Japón desde una cápsula. Bueno, lo hemos leído, realmente muy rico y lleno de observaciones, de iluminaciones sobre esas culturas. Hay mucha admiración en medio de esta pandemia por el modo en que, por ejemplo, Corea del Sur está manejando esta curva de contagios, a pesar de haber tenido el caso del paciente 31 que contagió a toda una congregación religiosa. ¿Qué está pasando en Corea del Sur con la pandemia? Yo para entender, para sobrevolar todo esto, te daría un ejemplo primero, ¿no? Fijémonos lo que pasó, qué hizo Donald Trump, qué hizo Obrador, qué hizo Bolsonaro en México, sí. En México, y qué hizo Bolsonaro en Brasil, ¿no? Los presidentes de más o menos 650 millones de occidentales americanos, sí, en plena crisis del coronavirus, convocan a un acto masivo donde la gente se puede contagiar, participan y tocan a esas personas, ¿no? Con el agravante en el caso de Bolsonaro y Trump, que es gente de su entorno cercano estaba infectada. Claro, ¿no? Minimizando el impacto de la epidemia en muchas Sí. cosas, sobre ideologizando completamente el tema, ¿no? Sí, pero a lo que voy es que al fin y al cabo ellos pueden hacer eso y no pagan un costo político muy grande aparentemente. Yo me atrevo a hipotetizar que si esto pasara en Corea o en Japón, le podría llegar a costar el puesto a un presidente, ¿no? En el este de Asia especialmente, ¿no? Donde reina una mentalidad confuciana, varias veces milenarias, el individuo está subsumido al grupo, se disuelve en el grupo, y primero está el derecho del grupo y después el del individuo. En el occidente más bien creemos que los derechos individuales son sagrados, ¿no? Primero estoy yo, ¿no? No estamos parados de igual a igual en lo que hace a derechos, pero sobre todo yo no renuncio a mis derechos, ¿no? Occidente es un canto al individualismo en este sentido. Ahora, Julián, está este análisis que se hace de la decisión del gobierno chino de poner en cuarentena a millones de personas, 60 millones de personas, de chinos, en la provincia de Hubei y las provincias más afectadas. ¿Cuánto hubo de mentalidad confuciana y de cultura confuciana, y cuánto hubo de disciplinamiento social ejercido por un Estado, una dictadura? Es difícil saberlo, pero yo no me enteré que hubiese ningún tipo de represión, ni nada de eso fuerte callejera, ni protestas. ¿Pero Mi impresión, en China hay protestas callejeras? No, están casi... a veces paradas. hay pequeños focos que no trascienden en los medios, pero yo sospecho, y no soy el único estudioso del este del Asia que lo dice, que hay un sentido del deber que está interiorizado en toda esa parte del Asia, en el este, que es, yo lo llamo el fantasma de Confucio, como superhéroe que podría llegar a salvar al este de Asia de todo esto, que uno asume que tiene la obligación de cuidar en primer lugar al grupo, y por lo tanto aceptan de manera naturalizada, no lo ven como un avance sobre su libertad. ¿Qué es la mentalidad o la cultura confuciana? ¿Cómo podrías definirla? Eso viene ya desde la cultura del arroz, que es cooperativista a la fuerza. Vos no podés trabajar en el campo de arroz sin trabajar en grupo, donde vos sos un engranaje más. Falla un engranaje, falla la maquinaria. Confucio en el fondo es un recopilador, fue un recopilador que reflejó ya la mentalidad, no es que la creó, pero fue tomada como ideología de Estado durante varios milenios, no solo en China, sino también en toda su área de influencia, en imperios como el coreano, mejor dicho, en reinos como el coreano, que no fueron dominados por los chinos, también porque era un ejemplo de manejar el Estado para que haya armonía. Entonces, esa mentalidad es lo normal. Ellos nos ven a nosotros como individualistas en ese sentido. Nosotros no nos sacrificamos. Yo me sacrifico por mí, en todo caso por el grupo más cercano, en tanto occidental promedio. Ellos hacen al revés. Por eso Japón pudo tener kamikazes, Estados Unidos nunca tuvo un kamikaze, por dar un ejemplo. Ahora, es una forma de alienación social. Occidente tiene la alienación, por ejemplo, por el consumo, ¿no? Sociedades alienadas en un sistema. Ahora, ¿ese también es una forma de alienación social, o es un estadio filosófico existencial que tiene más cosas positivas que negativas? Yo diría lo segundo, o sea, si yo dijera que eso es un modo de alienación, sería un concepto etnocéntrico quizás, ¿no? Sería un juicio de valor. Esa cultura funciona así y no se hace preguntas al respecto porque siempre ha funcionado así. Esa naturaleza, claro. Está incorporado al inconsciente colectivo ancestral. Entonces,
vos tenés, todo está pensado en función de mantener la armonía social, ¿no? Que viene del Tao a su vez, ¿no? La cosmovisión del Tao, ¿no? Esa cosmovisión donde hay dos fuerzas opuestas complementarias, ¿no? El símbolo del yin y el yang, y que el universo está en armonía, ¿no? Y el ser humano vendría a ser una disonancia en esta armonía. Por eso esta teoría de Confucio fue pensada en su momento, por supuesto que está fuera de época para mí, pero y sobre todo fuera de lugar si la queremos aplicar acá. Pero fue pensada como manera de cómo hacemos para que haya armonía también en el mundo terrenal, que combine con la armonía cósmica. Así fue pensada. En ese contexto, lo que sucedió con esta especie de secta en Corea del Sur y el paciente 31, que es una mujer que llega contagiada efectivamente con coronavirus y termina produciendo una multiplicación de contagios en ese grupo, que es el gran problema que tiene que afrontar Corea del Sur. ¿Cuánto funcionó ahí del confucianismo en ese grupo que no respetó? Bueno, ese era un grupo cristiano, precisamente. A ver, porque se negaban además a compartir la información. O sea, era protestante, una especie de secta extraña. El líder se considera una reencarnación de Cristo. Claro. Bueno, muy personalista, ¿no? Al Estado coreano se le escapó. Bueno, es algo que estaba en una ciudad del interior. Tampoco creo que no puede ser infalible. O sea, una persona en un funeral contagió a otros y después en distintas congregaciones de esta iglesia se fueron contagiando unos a otros. Ni bien los identificaron, rápidamente les hicieron test, pero lo interesante, lo singular, es cómo han aplicado la inteligencia artificial para hacer el traqueo a través de teléfonos móviles y después con cámaras y con tarjeta de crédito a ver dónde compró cada persona, para después ir a avisarle a todas esas personas que puedan haber estado en contacto que se hagan los testeos. Le reconstruyeron la vida 14 días a cada una de esas personas hacia atrás para identificar a quienes pueden haber contagiado, para identificar zonas, los clústeres de contagio. Y a su vez mandaron en algunos casos drones para fumigar, etcétera. Claro, ¿no? es el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial puesta en juego en el medio de una pandemia novedosa, ¿no? Sí, es el Big Data que como toda tecnología puede ser una herramienta de distintos usos, positivos o negativos. En este caso está claro que sí sirve. Pero claro, ellos tienen como país una base de datos total de la población, donde tienen todas sus compras, porque todo se hace con tarjeta de crédito, todas sus llamadas telefónicas, todos sus movimientos, porque saben el teléfono de cada uno. Es un control absoluto. Control, ¿no? Y al mismo tiempo, pero en el caso de una pandemia este caso, es ese es indiscutible, ¿no? Ahora, esto es Corea del Sur y Corea del Norte, ¿funciona completamente distinto o cómo es? Y nadie sabe muy bien qué está pasando. Nadie lo sabe. O sea, son todas hipótesis. Hay teorías que dicen que habrían fusilado a un hombre que rompió la cuarentena, pero son teorías que yo como periodista sería muy responsable que las repita. Informaciones que no están confirmadas. Claro. Sí está claro que se ha parado el país porque los vigilan con satélites, pero de ahí a saber qué pasó, yo prefiero no hablar. Ahora, Julián, uno de los cuestionamientos que se le hace a China es haber mantenido el secreto de la epidemia a lo largo del mes de diciembre, que recién tuvo que informarlo, se vio obligado a informarlo en enero porque la información empezó a circular. Otros países de la región, como Taiwán, otras regiones otras regiones vecinas, actuaron antes que China cuando empezaron a notar que había casos ya en noviembre. ¿Cómo se articula toda esta lógica del secreto en el medio de esta filosofía de vida que vos planteás? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el rigor del Partido Comunista? Fue verdad, claramente fue un error de salud pública motivado por razones políticas, si fue verdad. Japón, por ejemplo, no ha logrado que el virus no se desperdigue, pero Japón actuó con rigor desde el primer momento, ¿no? Claro, son una isla chiquita, es más fácil. ¿Qué es rigor para Japón en ese contexto? Fue el primero que le frenó a un crucero, no entra nadie. Y se empezaron a contagiar entre ellos y no dejaban salir a nadie. O sea, fueron rigurosamente confucianos. La regla, la norma se cumple, caiga quien caiga, en función de la totalidad de la salud pública. No estoy haciendo juicios de valor, estoy analizando lo que pasó. Es el hecho de que haya, regímenes dictatoriales y regímenes democráticos atravesados por esta cultura confuciana que vos describís, ¿produce variaciones en el modo en que ejercen ese poder o lo confuciano está por encima del tipo de régimen político? Yo creo que está por encima y es preexistente. Nosotros en el libro de las Coreas planteamos que en Corea del Sur hay un capitalismo, hipercapitalismo confuciano, y en el norte hay un hipercomunismo confuciano. Los distintos países considerados democráticos como Japón, Corea del Sur
y China han actuado parecido al fin y al cabo y están consiguiendo resultados parecidos al fin y al cabo. Claro, aún con regímenes políticos distintos Sí. han actuado parecido. Interesante eso. Porque la mentalidad confuciana tiene consenso social, creo yo. Por eso está interiorizada la obediencia, Claro. ¿no? Vos manejás a la masa si tu líder, quien sea elegido o no democráticamente, dice hay que encerrarse para defendernos. Sí, sí, Cuando sí. fue la guerra civil en China, A ver, Mao y Chiang Kai-shek, ¿de qué época estamos hablando? 1900, digamos, principios de 1940, Sí. pongámosle, Japón invadió China, los rivales se unieron, Los rivales dentro de China. dentro de China, combatieron a los japoneses, los expulsaron y después siguieron su guerra. Pero el grupo se unificó inmediatamente. Por encima estaba China. Claro, cuando hay un interés común, eso prima sobre cualquier interés individual. Esa es un poco la lógica. Sí, en Occidente eso cuesta más. Eso cuesta más. O sea, ¿Hubo incluso saqueos de supermercado ahora en Japón o en Corea del Sur? Saqueos no, digo, no saqueos, sino... Compras, claro, compras, avalanchas de gente comprando y No. comprando masivamente papel higiénico, este tipo de productos, no. alcohol en Y gel. fíjate vos que hubo una regulación estatal en Corea del Sur, 2 barbijos por persona. Ajá. Vos vas y la compras con tu DNI, te dan 2. Y queda registrado, Y queda que registrado. ya recibiste esos 2 barbijos. Y nadie se queja por eso, ¿no? Se acepta el rigor en función de lo colectivo. Claro, ese orden que se aplique, que uno lo siente individualmente, en realidad genera colectivamente un resultado más virtuoso. Esa es un poco la idea. En estos casos, claramente, claramente. Yo estaba el otro día en el supermercado y había cola, bueno, de gente que no respetaba lo del metro de distancia, los 2 metros de distancia, comprando paquetes, el pack grande de distintos productos como lavandina, papel higiénico, rollos de cocina. Y hablaba con un empleado, digo, ¿por qué no le indican a la gente que se ponga a distancia? ¿Por qué no le ponen como un tope? Bueno, la verdad es que suponemos que cada uno lo va a hacer porque eso es lo que se está instalando como medida de precaución. Y de Sí, cuidado. o sea, Y nosotros sucede. no podemos copiar cosmovisiones, pero creo que sí tenemos conceptos propios occidentales como el de la solidaridad, ¿no? Ajá. Allá es una obligación colectiva. Claro. Acá podemos pensar en solidaridad e igualdad. O sea, si yo me siento un igual a vos, no te voy a decir quién sos vos para decirme que yo salga de esta casilla porque tengo que estar en cuarentena. Sí, sí, sí. Yo estoy por encima tuyo y entonces tu norma no vale y además te pego si no querés, ¿no? Eso es una persona que no se siente en pie de igualdad con un trabajador que seguramente gana Claro. menos que él y que además tiene menos músculos y no tiene tiempo de ir al gimnasio. Estás hablando de estas Sí. imágenes que se viralizaron, claro. Exacto. Incorporar un sentimiento de solidaridad y de igualdad hacia el otro puede llevarnos desde una mentalidad occidental, creo yo, a lo colectivo. Claro, el otro puedo ser yo, en definitiva. Sí. Muchísimas gracias, Julián Marsaki, por Al estas contrario. precisiones.